Buenos días, buenas tardes ya. Ahorita empezamos la clase en unos minutos. Y vamos a empezar, por favor, pongan sus cámaras. Bueno, tienen que tener la cámara puesta. Okay. Entonces, si recuerdan, la clase pasada que tuvimos antes de las vacaciones, vimos lo que eran las funciones trigonométricas
Y también vimos cómo resolver problemas utilizando estas mismas funciones. Entonces, el día de hoy vamos... Ahí te va a silenciar. ¿Quién es? Perdón. ¿Ya silenció? Sí, ok. Entonces, el día de hoy no vamos a ver tema nuevo, ¿ok? Simplemente vamos a volver a repasar el mismo tema que vimos la clase pasada, ¿ok? Ya que en su actividad no hay nada que no hayamos visto ya, ¿sí? O sea, no hay ningún tema que nos falte por ver, entonces vamos a repasar este tema, ¿sí? ¿Parece? Pues vamos a comenzar. No sé si algunos de ustedes ya haya hecho la tarea, que es para el lunes. ¿Tenga alguna duda de cómo hacer los procedimientos? Profe, yo tengo una duda, pero en los problemas en todo. ¿No sabes cómo hacerlos? Sí, no sé cómo hacerlo. Ok, ¿no? Vamos justamente, eso vamos a repasar hoy, lo de los problemas, ¿sí? Entonces, pon atención y luego si te quedan más dudas, ya me dices, ¿ok? Entonces, vamos aquí a la presentación. Ok, dice el problema. Un turista que está en una lancha a 400 metros de la isla le toma una fotografía al faro cuya altura es de 35 metros. La distancia en diagonal es de 401.52 metros. Calcula el ángulo de elevación de la fotografía. Entonces vamos a ilustrar este problema. Vamos a verlo de forma ilustrada. Está el faro. Está la isla, aquí vemos la isla, ¿verdad? Está la isla y este es el faro que está sobre la isla. Hay una persona tomando una foto, está a cierta distancia de la isla, está a 400 metros de la isla y lo que queremos saber es cuál es el ángulo de elevación de la foto. O sea, queremos saber cuál es este ángulo, cuánto mide este ángulo. Esto es lo que queremos encontrar. Entonces, tenemos esta persona que está tomando una foto, está a una lancha que está a 400 metros, ¿verdad? El faro tiene una altura de 35 metros y la distancia diagonal de, digamos, el tope del faro a la lancha es de 401.52. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto para encontrar el valor? ¿Cómo podemos utilizar esos datos para encontrar el ángulo de elevación? ¿Alguien sabe? Ok, vamos a tener que utilizar las funciones trigonométricas. Les recuerdo que las funciones son las siguientes. Tenemos seno, coseno y tangente. Y cada una de ellas está formada por una división. Entonces, seno es aquí le voy a poner co-k, con hielo, con hielo. Entonces, el seno está hecho por cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si estamos tomando en cuenta este ángulo de aquí, ¿cuál sería el cateto adyacente? La parte de abajo, los 400 metros de isla. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el cateto que está pegado a nuestro ángulo. Entonces, este sería el cateto adyacente. ¿Y cuál sería el opuesto? La altura del faro, que son los 35 metros. Exactamente, ¿verdad? Es el cateto que está del otro lado del ángulo. Y la hipotenusa, pues tendría que ser esta de aquí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo calculo el seno? ¿Qué tengo que dividir para calcular el seno?
cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ok? ¿Opuesto cuánto es? 35. 35. Ajá. ¿Y lo divido entre cuánto? 401.52. 401.52. ¿Ok? Entonces hago esa división. Nos saldría, lo tengo. Está todo bien, como lo dijimos. Y eso nos sale, 0.0871. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Esto es un número y yo quiero un ángulo, ¿verdad? Quiero saber el ángulo de elevación. ¿Cómo voy a convertir ese número en ángulo? Vamos a ver dos formas, ¿ok? Una forma es las tablas que, de hecho, ahorita me acordé, no se las he puesto. Una disculpa ahí. Ahí terminando la clase, inmediatamente se las pongo en clase, ¿ok? Una forma es con las tablas, pero también pueden hacerlo con su calculadora. Vamos a hacerlo con calculadora todos juntos, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir eso tantito y voy a compartir aquí, tengo una calculadora, ¿ok? Entonces aquí tenemos una calculadora. Esta calculadora la puedes encontrar simplemente buscando en Google calculadora y te da esta calculadora. También obviamente puedes utilizar una si la tienes ahí en tu casa, ¿verdad? De seguro va a venir muy parecido, ¿sí? Ok, entonces nos había salido que era 0.0871, ¿verdad? Y queremos encontrar la forma de convertir eso a un ángulo. Entonces, aquí es lo que voy a hacer. Voy a poner aquí en degrees. Voy a cambiarlo a degrees y voy a poner seno. ¿Dónde está? Esta no tiene inversa. Aquí está. Ok, le voy a picar aquí donde dice inverso. Y va a convertir las funciones a su forma inversa. ¿Ok? Entonces, primero lo cambié a grados y luego le piqué inverso. Entonces, seno ahora se convierte en seno inverso. Entonces, pongo seno inverso y pongo lo que había salido, 0.0871. Y nos da un ángulo. Eso que está ahí es el ángulo que buscamos, 5 grados o 4.99, muy cercano. ¿Sí? ¿Les quedó más claro entonces cómo hacerlo? Vamos a verlo de la otra manera, ¿sí? La otra manera sería con una tabla. Entonces yo busco aquí tabla de funciones trigonométricas y de seguro me va a dar algo. Imágenes. Aquí hay una. Esta se ve buena. Vamos a ver con esto. ¿Sí? Entonces, yo voy a buscar el valor que más se acerque a lo que me salió. ¿Cuál sería en este caso? Usando la columna de seno, porque estamos en el seno. Entonces nos salió 0.0871, creo. Si buscamos aquí la tabla, ¿cuál es el más parecido a lo que nos salió? Es este de aquí, ¿no? 0.08 es muy parecido a lo que nos salió. ¿Y cuál es el ángulo que corresponde a ese seno? Ángulo 5. Este de aquí, ¿verdad? Este ángulo es el que corresponde a ese valor. Muy bien. ¿Les quedó más claro así? ¿O no? Dígame la verdad. En mi opinión quedó claro en las dos formas. ¿Las dos formas te parecieron claras? ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Ok, voy a continuar y si hay más dudas me pueden decir. ¿Ok? Entonces voy a regresar de nuevo a la presentación que estábamos haciendo. Entonces, estábamos aquí y efectivamente el valor que tenemos aquí es el mismo que nosotros encontramos, ¿verdad?
Entonces, si esto fuera, digamos, su tarea, ya aquí le podrían dejar. ¿Okay? No tienen que hacer nada más. Ya encontraron la respuesta. Pero nosotros... ¿qué es esto? Oh, ok. Perdón, no sabía que podía hacer eso. Muy bien. A ver, ya me confundí. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Se ve la presentación? No sé qué pasó, perdón. Ok. Entonces, les decía, hasta aquí, ya con esto, con encontrar los 5 grados, ya tienen la respuesta, no tienen que hacer nada más, pero por cuestiones de comprobación y por cuestiones de ver que sale de otras maneras, vamos a hacerlo calculando también el coseno y la tangente. Entonces, coseno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es 400 sobre hipotenusa, ¿verdad? Hacemos la división, nos sale esto. Ahora podría hacer tanto checar el inverso o checar la tabla, nos debe dar el mismo ángulo. Y igual con tangente. Tangente sería opuesto sobre hipotenusa, o sea, sería 35 sobre 4. Perdón, aquí hay un error. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, es aquí un error, perdón. Es opuesto sobre adyacente. Okay, entonces sería, en este caso, 35 sobre 400. Nos da 0.0875 y una vez más, si aplico el inverso o checo la tabla y nos debe dar el mismo resultado. En este caso nos salió un poquito más redondeado, pero no hay problema, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Entonces, ustedes deberían de poder utilizar cualquiera de las 3 funciones para sacar el resultado y darles el mismo resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Ninguna, maestro. Anaí, ¿cómo vas? ¿Ya entendiste un poquito mejor? Sí, ya lo entiendo un poco mejor. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, todavía tenemos algunos otros ejemplos que vamos a realizar por si alguien tiene más dudas. Ok, vamos al siguiente ejemplo. ¿Dónde está? Ok. Una muchacha que está en el mirador del faro le toma a una foto a su novio que va en una lancha a una distancia de 150 metros. Calcula el ángulo de depresión de la foto. Entonces, más o menos lo mismo. Tenemos una isla en la cual hay un faro. En el tope del faro hay una muchacha que está tomando una foto a su novio que va en una lancha. La lancha está a 150 metros y la distancia diagonal es de 154.02 metros. El faro sigue siendo igual, 35 metros. Y en este caso, lo que queremos encontrar es el ángulo en el que está tomando la foto, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo que nos interesa es este de aquí, ¿verdad? El ángulo de la persona que está tomando la foto. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería el cateto adyacente? El lado que mide 35 metros. Exactamente, ¿verdad? Es el cateto que está pegado a nuestro ángulo, sería 35 metros. ¿Cuál sería el opuesto? Al de 150 metros. Acá, ¿verdad? Es el cateto que está del lado opuesto de mi ángulo. Y este de acá sería la hipotenusa, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos todos los datos, podemos resolver. Entonces, recuerden que podemos utilizar cualquiera de las 3 funciones y las 3 nos deben arrojar el mismo resultado. Entonces, empezando con seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Su opuesto sería 150 sobre 154.02. Dividimos y nos da 0.9738. Vamos a verlo otra vez de las 2 formas, ¿ok?
Entonces déjenme, me regreso aquí al Google. Alex, no se puede ir, ¿por qué? Porque no va a ser tarea tú. Si vas a hablar, por favor, silencíate antes, ¿ok? Ok, entonces vamos a hacerlo primero con calculadora y luego con tabla. Ok, entonces nos había salido que el seno era 0.9738. Entonces, con calculadora sería, pongo en grados, aplico inverso, ahora el seno es el seno inverso, pico seno, y pongo el número, 0.9738. Y me convierte a 76.85 grados. O, si lo quisiera hacer con la tabla, a ver que se cargue. ¿Está incompleto este column? No, está incompleto. No se ve todo. Este se ve bueno. Ah, chico, que tenía este libro. Este es tangente. Este. Ok. Perfecto. Ok, entonces teníamos que nos había salido punto 97. 97, ¿qué? 38. 38. Entonces, el que más se acerca sería este de aquí, ¿verdad? Punto 974. Y el ángulo que corresponde es 77 grados, que es muy parecido a lo que nos salió aquí, ¿verdad? Entonces, ambos resultados concuerdan, por lo tanto, debe estar correcto. Okay, vamos a regresar a la presentación. Entonces aquí estamos, calculamos el seno, nos dio punto 9038 y efectivamente es igual a 76.75 grados. Y si yo hiciera lo mismo con coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso el adyacente es 35 sobre la hipotenusa, 154.02, dividimos y vamos a aplicar inverso o checar la tabla, nos debe dar el mismo resultado, o si es diferente, muy pequeña la diferencia, ¿verdad? Como aquí en este caso. Y igual con tangente, tangente sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, lo opuesto es 150, no, aquí otra vez hay error, es opuesto sobre adyacente, perdón. Entonces sería opuesto 150 sobre adyacente 35, nos da 4.28 y vamos a aplicar inversa o podemos checar la tabla y una vez más nos debe dar básicamente el mismo resultado. Entonces, como les digo, con cualquiera de las tres funciones nos debe dar el mismo resultado. Y ustedes nada más tienen que hacer una, no tienen que hacer las tres, ¿ok? No se vayan con la pinta de que tienen que hacer las tres. Con que hagan una, está bien, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, maestro. Ninguna. Vamos a continuar con otro ejemplo. Ok, este no es un ejemplo. Perdón. Ok, perdón.
Perdón, pensé que eran ejemplos estos, pero me confundí. Ok, entonces, dice aquí, recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Pues si tenemos un triángulo como este, la suma de estos tres ángulos nos debe dar 180. Ahora, los triángulos con los que hemos trabajado son rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados, y este ángulo siempre está formado por los catetos. ¿Sí? Todos estos son triángulos rectángulos que tienen ese ángulo de 90 grados. ¿Sí? Este ángulo que es, digamos, se dice recto porque pues es una línea recta, ¿verdad? Hemos calculado un segundo ángulo, el ángulo de elevación o de presión. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos bajando, es un ángulo de presión, y cuando estamos subiendo, es de elevación. O sea, si yo estuviera calculando este ángulo, como voy bajando, es de depresión. Si yo estuviera calculando este ángulo de aquí, como voy subiendo, es el ángulo de elevación. Ahora vamos a calcular los tres ángulos. ¿Sí? O sea, el de 90 que ya conocemos y los otros dos. Por ejemplo, tenemos este triángulo, ¿sí? Con un ángulo de 90 grados, dos catetos que miden 3 y 4 y una hipotenusa de 5. Y podemos trabajar con cualquier función y con cualquiera de los ángulos. Por ejemplo, si empezáramos con el ángulo alfa, desde el punto de vista del ángulo alfa, ¿cuál es el cateto adyacente? ¿4? 4, ¿verdad? Porque es el que está aquí pegado, el ángulo alfa. Sería el cateto adyacente. El otro acá, este de acá, sería el opuesto, cateto opuesto, y este 5 sería la hipotenusa. Entonces tenemos cateto adyacente 4, cateto opuesto 3, hipotenusa 5. Tomar eso en cuenta. Y queremos calcular el seno de alfa. ¿Cómo calculamos el seno? ¿Cuál es la fórmula del seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, muy bien. Entonces sería 3 sobre 5, ¿verdad? Nos da 0.6. Aplicamos inversa o checamos tabla y nos da el ángulo, 36.86 grados. Ya tenemos el valor de dos ángulos. Ahora, ay no, perdón, disculpen. Oh, perdón. Ok, ya tenemos el valor de los dos ángulos. Ya que si sabemos dos ángulos de un triángulo, podemos fácilmente calcular el tercer ángulo. ¿Cómo? Pues sabemos que la suma de los tres ángulos debe ser igual a 180. Entonces, si yo sumo los ángulos que ya tengo y lo que me salga se lo resto a 180, me va a dar el ángulo que me falta. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? Si utilizamos seno para calcular el ángulo beta, ¿verdad? El ángulo acá, no, espera. Esto debería ser. Calculamos el ángulo alfa y podemos calcular el ángulo beta a partir del alfa. No sé quién está haciendo mucho ruido. Por favor, silencia su micrófono. Escucha la tele.
¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer con el ángulo B. ¿Qué es insomnio? ¿Mande? Tampoco tengo insomnio. ¿Perdón? A ver, voy a tener que silenciar de lo que se escucha. Ok. Lo mismo podríamos hacer con el ángulo beta. Usamos seno de beta. Ahora, en este caso, estamos utilizando este ángulo de aquí. Entonces, en este caso, ahora cambiarían cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. ¿Sí? El opuesto es 4 y el adyacente es 3. Muy bien. Y esta es la hipotenusa. Y igual calculamos el seno de B, que sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces, 4 sobre 5. Ahí está. Nos da 0.8. Aplicamos inversa o checamos la tabla y nos dice que es un ángulo de 53.13. Tenemos el valor de dos ángulos. Entonces, voy a sumar esos dos ángulos. ¿Me da? 143.13. Esto que me salió, se lo resto a 180. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de los tres ángulos es 180 y sabemos que la suma de dos ángulos es 143. La diferencia entre esos dos nos debe dar el ángulo que falta. Y nos da el valor del ángulo alfa en este caso. Por ahí. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, con ambas formas nos da el otro ángulo, ¿verdad? En este caso, este nos dio el ángulo de beta y este nos dio el ángulo de alfa. Así podemos utilizar dos ángulos de un triángulo para calcular el tercer ángulo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, maestra. Okay, vamos a ver el último ejemplo rápidamente. Ya está acabando el tiempo de clase. Entonces, tenemos otro triángulo de aquí, con catetos de 12 y 9, hipotenusa de 5. Si tomamos como referencia el ángulo alfa, adyacente sería 12 y opuesto sería 9. Entonces, seno, que es opuesto sobre hipotenusa, sería 9 sobre 15. Hacemos la división, nos da 0.6, aplicamos inverso o checamos tabla, y nos da 36.86 grados. Ya tenemos dos ángulos, tenemos este ángulo y el ángulo de 90 grados. Lo sumo, me da 126.86. Y para encontrar el tercer ángulo, le voy a restar 180 esto. 180 menos 126.86 nos da el valor del ángulo beta. Perdón aquí por los errores. Este debe ser el ángulo beta. Y lo mismo aplicaría con el ángulo beta, pero ahora recuerden que cuando cambiamos de ángulo, cambia cuál es opuesto y cuál es adyacente. Entonces, si estoy en este ángulo, ahora el adyacente es 9 y el opuesto es 12. Si quisiera calcular el seno, sería opuesto sobre hipotenusa, o sea, 12 sobre 15, me da 0.8, aplico inverso o checo la tabla, me da 53.13 grados. Una vez más, ya tenemos dos ángulos, sumo el ángulo que encontré más el ángulo de 90 grados y me da 143.3. Para encontrar el último ángulo, le resto a 180 lo que saqué. Y me da el ángulo alfa. ¿Alguna duda hasta aquí?
Me viene valiendo pura madre. Ah, chis, ¿y eso? Espero que no haya sido a mí eso, ¿eh? ¿Quién fue? No, maestro, ninguna duda. No alcancé a quién fue, no alcancé a ver quién dijo eso, pero espero que haya sido ahí algo en tu casa y no a mí. ¿Ok? Que no sé por qué me estarías hablando de esa manera a mí. Ok. Les decía entonces que, bueno, sería todo por hoy, ¿sí? Recuerden que esta actividad se entrega el siguiente lunes. Esta clase se está grabando y lo voy a subir. Ahorita acabando lo voy a subir para que la puedan revisar también en cualquier momento. Y claro, siempre me pueden preguntar a mí sin ningún problema. Pero espero que ya haya quedado más claro este tema. Entonces, sería todo por hoy. Espero que todos tengan un buen fin de semana y un buen día. ¿Ok? Gracias, maestro. Gracias, profe. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Igualmente, igual.